Bueno, el siguiente caso está referido al tema de el derecho a retención, pero también se vincula con el derecho de anticresis, ¿no? Entonces acá se aborda un tanto el tema de la retención, pero la retención en el marco, pues, de un contrato de anticresis, ¿no? Entonces ahí vincula ambas instituciones, ¿ya? Y el caso es el siguiente, ¿no? En este caso, Gustavo Laguna, ¿no? Y Cristina Valenzuela demandan, pues, la restitución a su favor del inmueble de su propiedad, ¿no? Ubicado pues en la manzana G, lote, bueno, y que es inscrito pues en la partida tal, ¿no? Entonces, demandan pues la entrega de la posesión del bien, ¿ya? Señalan que los demandados Percy y Sofía, ¿no? Vienen ocupando el referido inmueble de manera precaria, ¿no? Ahí volvemos al tema del concepto de la precariedad dentro de la posesión, ¿no? Sostienen pues que el contrato de un mutuo anticrético y su ampliatoria celebrados entre los demandados en su calidad de acreedores anticréticos con los anteriores propietarios, Víctor y Elena, quienes pues entregaban el inmueble, ¿no? En su calidad de deudores anticréticos a Fenecido, ¿no? Entonces, acá lo que señala los demandantes que el contrato, ¿no? Celebrado pues con los anteriores propietarios ya feneció, ¿no? Y ese contrato pues era de una anticresis, ¿ya? El esquema es el siguiente, ¿no? Los demandantes, Gustavo y Cristina, son ahora los nuevos propietarios que compran el inmueble a Víctor y Elena, que eran los anteriores propietarios, y a su vez eran deudores anticréticos de los demandados, ¿no? Percy y Sofía. Son los acreedores anticréticos, ¿no? Entonces tienen la posesión y estos demandan pues a estos para que les restituya el inmueble, ¿no? Son acreedores anticréticos, por tanto, pues son los poseedores, ¿no? Conforme a los alcances del anticresis, ¿no? ¿Ya? Entonces, los demandantes han remitido, ¿no? A los demandados una carta notarial por el que se les pone en conocimiento, pues, su condición de nuevos titulares, ¿no? Respecto al referido inmueble, así como la consignación del dinero, ¿no? O sea, compran el inmueble y pagan la deuda que tienen, pues, con los anteriores, con los acreedores anticréticos, ¿no? ¿Ya? Entonces, nuevamente, a diferencia de lo que ocurre con el tema de la hipoteca, ¿no? En el caso de la anticresis, sí los acreedores poseen el inmueble, ¿no? En el caso del hipotecano. En el caso del hipotecano, ahí está traslado de la posesión o desplazamiento del bien, ¿ya? Entonces, por eso en este caso, los nuevos propietarios, que todavía no entran en posesión del inmueble, pagan la deuda, o sea, compran el inmueble, pagan la deuda, a fin de que los acreedores anticréticos restituyan el inmueble porque ya le pagaron, pues, ¿ya? Entonces ya no hay deuda ahí que garantizar. Ya, no obstante, los demandados se han negado, ¿no? A recibir el dinero depositado, así como desocupar el inmueble, por lo que se ha visto, pues, ¿no? En la necesidad de consignar judicialmente el monto adeudado, ¿no? Entonces, por todos lados, pagan, ¿no? Ya ahí no hay mayor discusión, están pagando la deuda, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿no? El esquema nuevamente, ¿no? Y el pago, pues, de la deuda por consignación, ¿no? Entonces, como no quieren recibir el dinero, los demandados, lo que hacen pues directamente los demandantes es, toma, pues, te pago y claro, no dejo en consignación ante un juez, ¿no? Dejo el dinero ante un juez porque los demandados no me lo quieren recibir, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo en este caso, ¿ya? A nivel de la contestación de la demanda se señala lo siguiente, y acá es donde se pone controvertido el asunto. Los demandados Percy y Sofía contestan pues la demanda señalando que a mérito de contrato de mutuo con garantía anticrítica con los anteriores propietarios, los recurrentes se encuentran en posesión del bien, siendo que los deudores anticríticos no han devuelto el monto total del dinero, ¿no? Lo que significa que ha operado un tema de prórroga del contrato. Los demandados solo han consignado una parte de la deuda, lo cual pues no comprende el pago de las mejoras, ¿no? Y acá es donde viene la discusión, si es que corresponde o no a los nuevos propietarios pagar las mejoras del inmueble que produjeron mientras estaba vigente el contrato anticrédito con él, con los anteriores propietarios, ¿no? O sea, ¿quién carga finalmente pues con estas mejoras? ¿Ya? El pago de mejoras que reclaman los demandados se funda en un documento privado de declaración unilateral de fecha posterior a la compraventa que hizo pues Víctor Peralta, ¿no? El anterior propietario, quien es uno de los cónyuges vendedores del inmueble.
¿no? Entonces, es decir, ¿no? Y acá es donde viene pues un poco lo controvertido, ¿no? Ellos, ¿no? Percy y Sofía, tienen como único sustento de los gastos de mejoras una declaración unilateral de este señor, ¿no? De Víctor, que ocurre con posterioridad a esta compraventa, ¿no? O sea, es decir, luego de que estos venden, este señor solito dice que estos señores les debemos pagar tanto dinero por concepto de mejoras, ¿no? ¿Quién le va a pagar? Ya ahí veremos, ¿no? Pero señala, se les debe tanto dinero, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un poco, pues, lo extraño, ¿no? Porque, para empezar, si se debía ese dinero, debió consignarse en este acto de compraventa, ¿no? En esta compraventa aquí, ¿no? Se debió señalar, oye, se debe tanto dinero, ¿no? Entonces se incluía dentro de esta compraventa esta deuda con los anteriores propietarios, perdón, con los deudores, los acreedores anticríticos, y lo otro es pues que se hace pues a través de un acto unilateral y posterior a la compraventa, ¿no? O sea, es decir, cuando yo ya no soy propietario, ya cobré, ya me dieron la plata, yo digo, ah, por si acaso también le está quedando pendiente el pago de las mejoras a los acreedores anticríticos, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, pues ahí es pues un poco sospechoso el asunto, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí tenemos pues el contexto de resolución, ¿no? A nivel de la sala mixta, centralizada, ¿no? Se señala, ¿no? Que en este caso no se revoca, ¿no? La sentencia apelada, que declara fundada la demanda y reformándola se declara pues infundada, ¿no? Al respecto, la sala sostiene, ¿no? Que los compradores ya demandantes han asumido el compromiso de pagar pues la anticresía de los demandados, la deuda pues de $45,000, ¿no? Compromisos contenidos en la escritura pública de compraventa del 21 de agosto del 2013, ¿no? Y actas de conciliación, ¿no? Y antecedentes, ¿no? Que demuestran que los demandantes reconocen a los acreedores anticresistas, ¿no? El derecho de la creencia indicada, ¿ya? Sin embargo, los demandantes no han cumplido, ¿no? Con devolver la suma total del dinero conforme a los compromisos asumidos, ¿no? Toda vez que se han limitado a consignar la suma de $33,000, ¿no? Y no la suma de $12,000, ¿no? En consecuencia, no habiéndose pues pagado el total de la deuda que asumieron los demandantes, ¿no? No ha fenecido contrato anticresis, estando los demandados en posesión del bien con el título de anticresis y con derecho a retenerlo, ¿no? Acá es donde entra justamente el tema del derecho a retención, mientras no se cumpla pues con el pago de la deuda, ¿no? Entonces, estos son acá los artículos en discusión, ¿no? Partamos por el final, ¿ya? El 1095 te dice que el acreedor anticrético no puede retener el inmueble por otra deuda, ¿no? ¿A qué deuda? La deuda del anticresis, ¿no? Cuando se celebra el contrato de anticresis hay una deuda pues que se garantiza, ¿no? Con la anticresis justamente y que no solamente se garantiza, sino que se va a pagar, ¿no? Entonces eso es lo que caracteriza la anticresis. No solamente es un derecho de garantía, sino también una forma de pago, ¿ya? Entonces, por ese lado, lo que te señala el 1095 es que no puedes utilizar la anticresis o la retención en la anticresis por una deuda distinta a la originalmente pactada, ¿no? Entonces, una forma de interpretar esto es que las deudas por mejoras no puedes aplicarlas, o en ese caso, no puedes aplicar la retención por las deudas de mejoras cuando tenemos un contrato anticresis, ¿no? Entonces, puede interpretarse en un sentido de esa manera, ¿no? Y, digamos, tendría sentido o tendría lógica, porque, claro, las deudas por mejoras no van a ser significativas en comparación al valor del inmueble, ¿no? Entonces, algo en lo que se sustenta la retención es la proporción que debe existir entre el bien que se retiene y la deuda contraída, ¿no? Es decir, si alguien me debe 100 soles, no voy a retener pues un inmueble de 1 millón de soles, por ejemplo,
¿no? O sea, si las mejoras que yo introduje al inmueble son de 100 soles o 1000 soles, no tiene sentido que retengas pues un inmueble por un valor de 1 millón de soles, ¿no? Porque si no, pues podría llegar al absurdo que el propio hecho de quitarle la posibilidad de percibir frutos sobre ese inmueble valga mucho más que las deudas que le debes, ¿no? Entonces, eso es algo que trata de guardar la retención, ¿no? De hecho, veíamos dentro de la retención hay un tema de proporción también, ¿no? Entonces, podríamos darle ese sentido a la antigresis en este artículo 1095, ¿ya? La otra forma de interpretar el 1095 es realizarlo de manera sistemática con las otras disposiciones del Código Civil en materia de retención, ¿no? Específicamente con el 918, que te dice que el poseedor debe reembolsar, perdón, el poseedor debe ser reembolsado de mejoras, tiene el derecho de retención, ¿no? O sea, en los casos que el poseedor debe ser reembolsado de mejoras, tiene el derecho de retención, ¿no? Entonces, podríamos entender que en 1095, cuando te habla de otras deudas, no involucra a las deudas derivadas de mejoras, sino a otras deudas que pueden ir surgiendo en virtud del contrato de mutuo anticrético, ¿ya? Entonces, puedes entenderlo en esos sentidos, como que se excluye en general cualquier otro tipo de deuda, incluido el tema de mejoras, o que no, o esta exclusión no comprende el tema de las mejoras, sino que las mejoras se rige por el 918. ¿Ya? Entonces, esas son las dos formas de interpretar el 1095. ¿Ya? Bueno, ¿qué dijo en este caso la Corte Suprema? Se advierte, ¿no? En principio, ¿no? Que es un hecho debidamente acreditado que los demandantes han asumido la obligación de hacerse cargo del mutuo, ¿no? Eso está tal cual, ¿ya? No obstante, el problema central se presenta como consecuencia del monto de la deuda, ¿no? En tanto que según los demandados, la suma deudada ascendería pues a $45,000 americanos, ¿no? Entonces, los nuevos propietarios, ¿no? Señalan que la deuda es de 33,000 y es lo que pagaron, ¿no? Según lo que está en la escritura pública de compraventa. Mientras que los acreedores anticríticos te dicen, no, es 45,000 porque le falta agregar ahí $12,000 de mejoras, ¿ya? Entonces, esas son las dos posiciones, ¿no? De conformidad con la previsión dispuesta en el 1091, la anticresis, pues, es un contrato, ¿no? Por el cual ¿no? La explotación del inmueble, ¿no? Para pagar de ahí los intereses y el capital, ¿no? De ello se extrae que la anticresis otorga al acreedor el derecho de retención, ¿no? Otorga al acreedor el derecho a retener en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado y cesa, ¿no? Cuando la deuda ha sido cancelada o garantizada. ¿No? Ahí, hasta ahí todo bien con las disposiciones, ¿no? De otro lado, se advierte que si bien la cláusula séptima de la citada, ¿no? Escritura pública se establece que los compradores se harán cargo de todo lo que implique el mutuo anticrético, es decir, el pago, ¿no? Y posible desalojo, así como cualquier otra deuda, ¿no? Que pueda existir. No obstante, no se advierte, ¿no? En cuanto a esta última cláusula contractual, que se hubiesen detallado las deudas que los accionantes se encontraban obligados a cancelar. Lo anteriormente señalado resulta de capital importancia, puesto que, habiendo los demandantes adquirido la calidad de nuevos propietarios del bien materia del litigio, ¿no? Y en el eventual caso que asumieran las posteriores deudas de anticresis original, resulta razonable pues que debía precisarse en detalle las nuevas deudas, ¿no? Entonces ahí advierte un tema de deficiencia en cómo se redactó el contrato, ¿no? En ese sentido, si bien el demandado sostiene que existen documentos que acrediten el aumento, ¿no? De la deuda anticrética, como es el acta de conciliación extrajudicial, ¿no? El reconocimiento de mejoras, ¿no? Y el acta de compromiso de fecha, bueno, el 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, no debe perderse de vista que tales medios probatorios resultan ser documentos privados que no se encuentran elevados a escritura pública a fin de otorgarles certeza y eficacia frente a terceros, ¿ya? De lo cual
resultaba necesario que dicha carga deudora se encontrase pues en documento de escritura pública, ¿ya? Ahora, si bien acá puede entenderse como una posición bastante formalista por parte de la Corte Suprema, hay que tener en consideración que para el tema de la anticresis, ya es muy relevante el tema de la formalidad, porque la anticresis nace con una escritura pública. Entonces, es muy importante también que todas las deudas que impliquen el ejercicio de algún derecho vinculado con la anticresis también cumplan pues con esta formalidad de escritura pública, ¿no? Entonces, no es una cuestión menor en el tema de la anticresis este tipo de exigencias, ¿no? Adicionalmente, como les decía que si es sospechoso, a ver, esto tampoco no se puede extrapolar de los hechos sin que haya mayor evidencia, pero si al menos pues es sospechoso o al menos pues no es poco diligente, que claro, ¿no? Reconozcas una deuda de $12,000 cuando tú no eres quien tiene que pagarla, ¿no? Entonces, no hay ahí pues mayor perjuicio, digamos, pues para el anterior propietario, ¿no? Porque si yo ya vendí el inmueble, claro, pues no, yo lo puedo decir a la acreedora anticrédito que debo 100,000 soles, ¿no? No hay o lo que se te debe pagar es 100,000 soles, porque tú ya recibiste el dinero de la compraventa y ya no tienes que asumir esa deuda, ¿no? Entonces, por ese lado, claro, ¿no? Premiarías una situación pues en las cuales quien determina la deuda, ¿no? No se hace responsable por su cumplimiento, ¿no? Entonces, claro, no tendría todos los incentivos para finalmente aceptar cualquier tipo de monto porque no va a responder por esa deuda, ¿no? Entonces, eso no se menciona acá, ¿no? Obviamente no se menciona en la resolución. Entonces, pero sí es un factor pues a tener en consideración en este caso, ¿no? Sobre todo la verosimilitud que generan los documentos que reconocen pues la deuda, ¿no? Entonces, en este caso, sí, pues, ¿no? Debió elevarse a escritura pública para al menos darle pues eso verosimilitud. Pero acá lo importante, o lo otro importante, es que la Corte Suprema no niega que se puede ejercer la retención por esas deudas, ¿no? Entonces, por más que el 1095 no te señale, o mejor dicho, no te hable expresamente de las deudas por mejoras, acá la Corte Suprema te dice que sí se puede. Si estás suficientemente acreditado, puedes ejercer la retención por las mejoras en el caso de la anticresis, ¿ya? Entonces, ahí para tener en consideración también eso, ¿ya? Entonces, finalmente señala que al no configurarse un incumplimiento contractual por parte de los demandantes en el pago del citado, de la citada deuda anticrética, no, al resultar evidente que la suma deudada era de 33,000, se encuentra pues debidamente cancelada este monto. Resulta evidente que los demandados no se encuentran legitimados para ejercer su derecho de retención, ¿no? Debiendo en consecuencia hacerse dejación, pues, ¿no? De referido inmueble al haberse constituido en ocupantes precarios, ¿no? Entonces, se confirma, ¿no? La sentencia apelada, ¿no? Que declara, pues, fundada la demanda y en consecuencia, pues, ordenaron que la demanda desocupe y entregue el inmueble, ¿no? Entonces, al final le dieron la razón a los nuevos propietarios y ordenan a los acreedores anticréticos desalojar el inmueble, ¿ya? Y bueno, esos eran los casos ahí que teníamos pendiente de revisión, ¿ya? Así que, bueno, con eso, muchos éxitos en su evaluación.